Hola, les habla Lorena Mora Maury. Hoy tenemos como invitados especiales a la psicóloga clínica, la doctora Erendira López García, y la abogada Delfilia Díaz. Es licenciada en Kentucky y tiene sus oficinas aquí en Cincinnati, Ohio. Vamos a hablar de un tema muy importante, incertidumbre sobre el tema de inmigración y sus efectos sobre la salud mental. Bienvenidas. Muchas gracias, Lorena, por incluirnos. Vamos, Muchas gracias, Lorena. vamos a comenzar desde el aspecto legal. Y tú recibes tantos clientes en tu oficina. ¿Qué es lo que tú ves acerca de lo que les preocupa relacionado con el tema migratorio? Muchísimas gracias, Lorena. Primero que nada, hoy es un día muy importante para Estados Unidos y es un día que nosotros tomamos este espacio para reflexionar acerca del pánico que estoy viendo en la comunidad. Muchísimas personas se están comunicando a mi oficina y se han estado comunicando desde hace meses, desde que Trump ha ganado, acerca de qué es lo que va a él poder hacer, acerca de todas las deportaciones que él estaba diciendo en campaña. Y lamentablemente muchas personas son víctimas de estos ataques de pánico, depresión, y lo que le quiero decir es que el presidente es una figura, pero no solamente el presidente va a poder hacer todo lo que él hizo en campaña. También tenemos al Congreso y el Congreso está dividido por Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Y para poder pasar leyes se tienen que aprobar en el Congreso y después pasarlas al presidente. Es decir, el presidente, por mucho que haya prometido en campaña, no va a poder ejecutar todas esas promesas porque hay balances de poderes. También tenemos la Suprema Corte. Donde tengo también muchas personas que vienen con ataques de pánico es con las personas de DACA, en donde efectivamente esto surgió a través de la administración del presidente Obama y surgió de la presidencia, una orden directiva dada por él a su gabinete, el secretario de Inmigración. En ese sentido, pues sí, Trump ha dicho que va a cancelar todas las órdenes ejecutivas dadas por el presidente, pero en específico no mencionó a DACA. Se estima que se va a cancelar DACA, pero no se ha dicho nada en concreto, por lo que estamos recomendando en la comunidad legal que no se haga absolutamente nada más allá de renovar DACA, si es que se pudo haber renovado, si es que tenían derecho para renovar, si se habían mandado aplicaciones iniciales, y si no se habían mandado aplicaciones iniciales, mejor que no las mandaran porque no sabemos qué va a hacer el gobierno con esa información, con sus datos personales. Entonces, mi mensaje para todos ustedes hoy es: no sean víctimas de pánico. Realmente esperemos, informémonos y también pues finalmente él no va a poder ejecutar todas las deportaciones como él estaba diciendo. Evidentemente mañana no es que inmigración, ICE, el departamento en específico que se dedica a hacer todas las redadas, todos los arrestos de inmigración, va a estar mañana en las calles y va a poder deportar a todas estas personas, porque recuerden que a pesar de que son personas indocumentadas, tienen derechos en Estados Unidos, se tiene derecho del debido proceso en Estados Unidos y tienen garantías constitucionales. Y esas garantías es que si ustedes quieren ver a un juez, se tiene que llevar un proceso de removerlos de Estados Unidos. Entonces, si no han visto un juez, es posible que tengan esta opción. Si han sido ya removidos de Estados Unidos y tienen miedo de salir y tienen miedo de ir a su país de origen, también pueden decirlo de esta manera, pero no es que mañana mismo todas las personas que no tienen documentos en Estados Unidos van a estar ya en procesos de deportación. Es que tú me hablas de ciertos, de la DACA, de las visas, de las deportaciones, pero también la angustia, la espera, la frustración de que los procesos, la tramitación es un poco larga. Tú también ves esa parte de frustración, ¿cierto? Así es. Lamentablemente otra expectativa, otro miedo es que qué es lo que va a pasar con las personas que ya tienen procesos y el proceso es largo y es tedioso. Por ejemplo, las visas U. Las visas U son para personas que han sido víctimas de crimen, ya sea violencia doméstica, robos agravados, restricciones de la libertad, etcétera, entre otros. Es muy larga la lista. Y todos estos procesos, en este momento, inmigración se está tardando 3 años aproximadamente para dar una resolución. Y el proceso, lamentablemente, está siendo más largo y más largo conforme el tiempo va pasando. Pero la visa U, las leyes de la visa U provienen del Congreso. Es decir,
el presidente no va a poder hacer absolutamente nada sin aprobación del Congreso. Entonces, para aquellas todas personas que tienen un proceso de visa U o procesos pendientes para la residencia, si alguna familiar los está pidiendo directamente, pues bueno, tampoco van a ser afectados. Tengan paciencia, vayan a consultar con un abogado, pero no dejen que el pánico los vaya a tomar presas. Vamos a hablar la doctora Erendira López García. Hemos visto ya más o menos lo que una persona que está sufriendo, que su estrés, su frustración, su ataque de pánico, su miedo del no saber, esa es la incertidumbre de no saber qué va a pasar. ¿Qué le sugiere usted a esta persona como psicóloga clínica? ¿Qué hacer relacionado con esta situación que no pueden manejar, no tienen control? Claro, muchas gracias por tenerme aquí y gracias, Delfilia, por tu explicación, porque parte de hacer algo incierto, cierto, es teniendo información. Y como acaba de explicar la abogada, esto no va a pasar inmediatamente, tiene que haber un proceso y uno tiene, pienso yo que uno tiene que ser paciente en ese proceso. Y una de las cosas es que me estabas platicando, preguntando, Lorena, cómo manejar toda esta incertidumbre, algo que no se tiene control. Primero es informándose por alguien que sea profesional en esa área. Cuando hay incertidumbre y el pánico que ustedes hablan, colectivo, hay rumores, hay cosas que no son ciertas, que nada más generan más ansiedad. Y en nuestra comunidad, en los periódicos, en las noticias, va a haber diferentes comentarios y la verdad es porque todo es ambiguo, no se sabe qué va a pasar. Entonces, a veces nosotros por naturaleza tratamos de encontrar una respuesta y buscamos, y a veces la buscamos donde no deberíamos de buscarla. Entonces estén atentos a qué información ponen atención, y si esa información viene de alguien que es profesional en el área de la que se está hablando. Entonces, una forma de controlar lo que no se puede controlar es informándose. Eso es esencial. La ansiedad es un sentimiento que tenemos todos, y hay una ansiedad que nos sirve para reaccionar, pero también hay una ansiedad que nos paraliza. De esa es la que voy a hablar, de la ansiedad que te paraliza. Entonces, la ansiedad viene de lo ambiguo, como ya lo he dicho, de que sientes que no tienes control sobre la situación, y cuando pasa eso tiendes a inclinarte en pensar cosas catastróficas, lo peor. Tiendes a preocuparte por horas y horas y horas y horas. Pensar y pensar. Tiendes están los pensamientos, y entonces, en lugar de enfocarte en cómo lidiar con lo que está pasando, te estás enfocando mucho en preocupaciones. En otras palabras, te estás enfocando en el futuro, que no sabes qué va a pasar en el futuro. Me estabas hablando de herramientas, Lorena. Una herramienta, y hablé, tener el conocimiento de las cosas, ¿verdad? Informarse con un profesional. Otra herramienta sería vivir el presente, el ahora, el hoy, porque el mañana no tenemos control. Tomar pasos, no paralizarnos, no evitar, no quiero oír, no te vayas al extremo de que no quiero oír nada a que tengo que oír todo. Haz un balance de la vida, para que si tienes que apagar el televisor, apágalo, y si tienes que prenderlo, préndelo. Entonces, pero que haya un balance y tú tienes tu propio termómetro. La impaciencia es otra señal de ansiedad. Quiero mis cosas y quiero mis cosas ya. Y cuando hay una impaciencia, generalmente nosotros, los humanos, empezamos a fijarnos lo que los otros no hacen para tener nuestro gol, ¿no? Entonces, como ahorita la abogada estaba explicando, en un caso de la visa U, que está tardando como 3 años, entonces yo ya sé
que va a tardar 3 años y échale un 4 años, no le voy a estar hablando diario a la oficina para ver si así se apura la cosa, ¿no? Entonces trata de respirar, poner en tu cabeza, esto yo no tengo control, esto va a tardar tiempo, pero esto me va a traer algo bueno en el futuro. Entonces, estar en el momento, informarte, ver tus pensamientos y paciencia, como me dijo una persona, tener paciencia es la ciencia de la paz. Estar uno en paz y tratar de cuidarse uno a ellos mismos. Y hay mucho más técnicas que puedo hablar, pero me gustaría que a lo mejor Deifilia o Lorena puedan decir algo más que han escuchado en la comunidad. Una de las cosas que hemos escuchado del filia es que muchas familias ya se están yendo, no están dándole oportunidad a qué ocurre en la ley o qué ocurre en los próximos meses. El miedo los lleva a tomar una decisión de irse. Y también otra cosa es que los padres no están enviando a sus hijos a la escuela. Pues los niños que están en la escuela están sufriendo bullying. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, del filia? Sí, lamentablemente estamos teniendo estas situaciones en donde, como lo estaba mencionando la psicóloga Erendira, que el miedo los está paralizando o los está llevando a tomar medidas radicales. No quiero que tengan esto, que ustedes estén extrayendo a ciudadanos americanos, niños menores de edad, a sus países de origen, donde no tienen conexiones, donde no tienen nexos con su sociedad. Obviamente no los va a beneficiar. Y muchísimas veces están también perjudicando a unos posibles casos de inmigración, porque pueden estar disparando algunas barreras en donde por el tiempo que han estado aquí los padres o los mismos niños indocumentadamente. Entonces, esa es una situación. La otra situación es que no los están mandando a la escuela. Los niños que no van a la escuela por razones no justificadas pueden conllevar a que los padres se metan en problemas, porque también el Estado tiene derecho de citar a los papás a la corte juvenil si los niños no están yendo a la escuela. Entonces también se pueden meter en problemas por ahí y son decisiones que no están siendo informadas. Otro lo que me estás comentando es acerca de bullying, que los están molestando en la escuela. Si esto es así, he tenido casos en donde el acoso está llegando tanto a agresiones físicas. Si esto es así, tenemos que reportarlo a la policía. Si esto no ha llegado a acciones físicas, también se puede reportar tanto a la policía como a las autoridades de las escuelas. Todo el sistema educativo, en todos los estados y todas las escuelas tienen que tener procesos para conllevar y para dar resultados a este acoso, lo que se llama el bullying. En muchas situaciones esto puede llevar a que pueden aplicar para una visa U, dependiendo de la situación, pero quedarse callados no es la solución. ¿Okay? A pesar de que tengan miedo, a pesar de que se sientan muy temerosos de cooperar con la policía, aquí en Cincinnati y en Kentucky, puedo decir hasta Indiana, con donde he tenido contacto, la policía no les va a hacer absolutamente nada si ustedes son víctimas de crimen y lo están reportando a la policía. ¿Okay? Muchas veces las víctimas aún tienen miedo y me terminan hablando diciéndome, esto me pasó, y yo los ayudo a reportar eso a la policía. Pero acuérdense que la policía ha dicho ya abiertamente y diferentes agencias a la redonda, si yo no escucho de las víctimas, a pesar de que sean indocumentadas, estas personas que están perpetrando estos crímenes se quedan en la comunidad y el día de mañana no solamente van a victimizar a las personas que son indocumentadas, pero también van a poder victimizar a la familia de los policías, a la familia del vecino y a la comunidad en sí. Entonces, hay que hablar. En estos momentos, a pesar de que sí nos encontramos en momentos difíciles como comunidad latina inmigrante en Estados Unidos, tenemos que seguir luchando y no es un momento para detenernos, sino que para seguir de pie y reportando nuestras violaciones de nuestros derechos. Erendira, como psicóloga, un mensaje para las madres y los padres que sus hijos están sufriendo bullying.
Bueno, de lo que estaba hablando, Delfila, hay varios puntos que me gustaría tocar todos, pero contestando a tu pregunta, estamos hablando del acoso escolar, que yo ya lo he escuchado. También yo tengo mi oficina donde doy terapias, etcétera. Entonces, una de las cosas que estoy escuchando de la abogada es de que el no llevarlos a la escuela los va a perjudicar más académicamente y emocionalmente. ¿Cómo aconsejar a tus hijos o a tus hijas a cómo lidiar con el acoso escolar o bullying? Sería, en primero, general, ahorita con las elecciones, lo que he escuchado es de que les dicen, vete a tu país, aquí no perteneces, cuando a veces estos niños nacieron aquí, ¿verdad? Y solamente por su aspecto étnico, que asumen que esta persona no nació aquí porque su color no es blanco, por ejemplo. Entonces, lo que yo les digo a los papás, bueno, en la casa traten de hacer algo que el hijo o la hija se sienta orgullosa de sus raíces y su etnia, ¿no? Entonces, celebrando tu etnia y poniendo una autoestima que se sientan orgullosos, para que cuando los hijos o las hijas se encuentren en un ambiente hostil afuera, no lo personalicen, que no digan soy yo, sino más bien es la persona que es ignorante la que lo está diciendo. Y en eso, como el bullying, el acoso sexual, termina cuando la otra persona no deja que lo moleste. Esa es una, psicológicamente. Otra, como dijo la abogada, reportarlo, ¿verdad? Decírselo a sus papás, tener la confianza de hablar con sus hijos o hijas para que ellos hablen de eso y decirle a los papás hablar con las profesores, con las maestras, con los directores, etcétera, o con las autoridades para que esto pare. Porque la misma persona que está haciendo el acoso escolar a un niño o a una niña se lo está haciendo a otros, porque es el problema de la persona, del bullying, ¿verdad? De la persona que acosa. Estaba hablando también la abogada de las decisiones precipitadas, ¿no? Cuando quieres hacer así. Y solamente quiero que recuerden, cuando uno está ansioso, cuando uno se siente atrapado, cuando uno se siente como que no puede hacer uno, siempre brinca uno a lo primero que está, y son decisiones momentáneas. Por ejemplo, me siento muy ansioso, voy a tomar alcohol, ¿verdad? Me voy a emborrachar o lo que sea. Entonces va a ser momentáneo y eso no te va a ayudar. O me van a sacar, mejor me voy. El irme tiene consecuencias muy graves. Entonces no hagan decisiones si no están en el estado mental correcto para tomarlas. Y para tomarlas tienen que informarse primero. Tienen que tomar los pasos adecuados para que esto no tenga una consecuencia más negativa de lo que se está asistiendo, ¿no? También habló la abogada del trauma, ¿verdad? De la visa U, que reporten que no es el momento de callarse, y su parte, que no tengan documentos no quiere decir que no puedan reportar el crimen como víctima, pero también como testigos, ¿verdad? De filia, también pueden ser testigos de trauma, ¿verdad? Porque el trauma también genera ansiedad, también genera otros sentimientos, miedos, da mucho miedo, a veces nos encerramos en la casa por temor. Entonces es una serie de síntomas que también nos pueden paralizar, y que no nos dejemos que nos paralice y denunciemos ese crimen, porque eso también nos va a ayudar a sentirnos mejor. Mujer Latina Today lo ve en muchas partes de Latinoamérica, pero hay muchos padres que han enviado a sus niños a los Estados Unidos, y aquí en el condado de Hamilton tenemos muchos niños sin acompañante. ¿Qué le dirías tú a esas personas que nos están viendo y acerca de su situación legal y qué pueden hacer? Para las personas y los menores que ya están dentro de Estados Unidos, en particular a los menores que mandaron sin acompañantes, que quiere decir que no hay un padre o madre o papás que puedan velar por la guardia de estos menores de edad, ellos tienen un recurso que se llama la petición de inmigrante juvenil. Este proceso es, entre comillas, fácil,
pero recientemente estamos teniendo muchas dificultades, tanto con las agencias de inmigración como con las cortes, para aprobar estas peticiones, pero no significa que estos bloqueos o estas dificultades no significa que no lo vamos a poder obtener. En específico, hoy tuve una aprobación para ese tipo de residencia porque realmente se llama visa de inmigrante juvenil, pero se está aplicando para la residencia, ¿sí? Por razones humanitarias. En este caso en específico, me quería negar el caso, tuve una requisición para negarlo y tuve que pelearlo y se ganan. Sí se ganan, pero se tiene que mostrar por qué este menor de edad está dependiente de una corte juvenil o está dependiente al cuidado de un tío, un papá, o solamente un papá, puede ser una mamá, un amigo o un familiar. Pero lo peor, Lorena, lo peor que pueden hacer es no hacer nada. Porque muchas veces dicen solamente váyanse para Estados Unidos, ellos no están pensando en este recurso, solamente váyanse a Estados Unidos a trabajar, a tener una vida mejor. Y cuando los detienen en la frontera, porque muchos de ellos me cuentan que las personas que los están pasando simplemente los entregan a inmigración y cuando son entregados menores a inmigración, los pasan a detención, pero con los menores de edad. Ahí van a encontrar un familiar que esté dentro de Estados Unidos y lo van a dar a este familiar. Y después de esto se abre un periodo y un proceso de deportación. ¿Qué quiere decir esto? Que a final de cuentas que los hayan dejado ir, el proceso de deportación continúa, pero todo este proceso de la visa de especial juvenil es dependiente que el menor de edad vaya a la corte juvenil antes de que cumpla 18 años. Esto es generalmente en todos los estados, aunque en Nueva York, en Texas, creo que he sabido de algunos casos en Carolina del Norte, se puede acudir antes de que cumpla 21 años. Pero la indispensabilidad es antes de los 18 años generalmente, a que esa persona que está tomando el cuidado de este menor de edad diga a la corte juvenil que necesita la custodia del menor. No importa si solamente es un papá, no importa si solamente es una mamá, pero se tiene que acudir a la corte juvenil porque sin esto, sin la corte juvenil, la orden de la corte juvenil, no se va a poder aprobar la residencia. Entonces, se tiene que hablar a la corte de inmigración para saber cuándo es la audiencia. Luego, los errores comunes que estoy viendo es, bueno, me dejaron salir y como me dijeron que me iban a dar una audiencia y como no me la han dado, pues espero. Y en esa espera puede ser que cumplan los 18 años. Entonces, cuando les dan la audiencia, ya cumplieron los 18 años y ya no se puede seguir este proceso y nos quedamos fuera de algún recurso que pudo haber sido muy bueno en determinado momento. Me escribieron de una persona pidiéndome información. ¿Por qué dura tanto las visas de prometido? Sí, la verdad es que todos los procesos de inmigración duran mucho, tardan mucho. No he sabido de los procesos que son inmediatos. Generalmente los más rápidos están durando de 4 a 6 meses y eso estamos hablando de naturalizaciones o de ajustes de estatus, que quiere decir las residencias que se están pidiendo aquí dentro de Estados Unidos para familiares de ciudadanos americanos. Muchas veces estamos a la expensa de cómo están procesando los documentos y las aplicaciones en los consulados, porque, bueno, por regla general, las peticiones y las visas de prometidos se dan en los consulados. Entonces es someter la petición, esperar la entrevista, esperar la aprobación, etcétera. Y sí, muchas veces pueden requerir más evidencia porque quieren asegurarse, el oficial, el cónsul se quiere asegurar de que tengan una relación de buena fe. Es decir, que no se está pidiendo la visa solamente para venirse a Estados Unidos y quedarse. Entonces, si nunca se han visto la pareja, si nunca han tenido encuentros, ya sea en el país de origen, de donde se está pidiendo el inmigrante, entonces va a ser difícil, van a tener que mostrar comunicaciones, van a tener que mostrar que realmente tienen una relación sustancial. Mira, como psicóloga clínica, ¿qué le recomendaría a las personas que están en esa situación, que tienen sus niños acá, los menores, y la gente que está con su visa de prometido, esperando y esperando? Bueno, lo voy a hablar en términos generales, ¿verdad? Esperando y esperando. Y eso es básicamente lo que trataba de decir antes, que cuando se siente uno ansioso, quiere uno las cosas ya y así no pasa. Entonces, informándose el proceso, informándose el tiempo, eso disminuiría un poquito lo que es la ansiedad. Solamente recuerden que la ansiedad, el sentirte ansioso no sirve para nada. ¿Por qué?
porque nos bloquea en pensamiento y nos bloquea en acción. Ansioso, cuando digo, como dije al principio, ansioso a un nivel clínico, porque la ansiedad es parte de nuestra vida. Entonces, ¿cómo evaluamos las cosas? Es muy importante, porque todo es lo que nosotros pensamos. A lo mejor estoy pensando que si puse los documentos, ya va a pasar, y no es así. Entonces, cambiar el pensamiento y decir, ahorita voy a poner los documentos y después va a haber otro proceso, porque a lo mejor me piden más, porque esto y lo otro. O sea, tratar de normalizar algo que no podemos controlar. Entonces, mucho de nuestra angustia viene de lo que nosotros estamos pensando, y el informarte ahí puedes tú cambiar o modificar lo que se está pensando. Me estabas diciendo, Lorena, que los efectos de las separaciones de menores, ¿verdad? De sus papás, bueno, es muy individual de cada niño, pero en general pues es un efecto psicológico muy grande. Apartarte, venir de menor de edad cuando todavía tu formación no está completa, vienes a otra tierra con otro idioma, te enfrentas a un sistema legal que no conoces, y a lo mejor por eso no continúan toda la petición que se tiene que hacer o mandar los documentos que se necesitan, porque inmigración es un sistema muy complejo. Entonces, para alguien que sea menor de edad, pues es más. Entonces, ahí es la importancia de las personas adultas, el tener eso al tanto y tratar de explicarle mejor. Y si no entienden el proceso, las personas adultas, pues informarse con un profesional, escribirlo en algún lado y seguir el proceso, y ahí podrían también, es una manera de controlar la angustia, la incertidumbre, la impaciencia. Yo les agradezco este programa tan importante para nuestra comunidad, la incertidumbre en el tema de inmigración, pero en nuestra salud mental. ¿Algo más que ustedes quieran compartir para la audiencia que nos está viendo? Solamente decirles que recordemos estar unidos como comunidad. Ese es el momento en donde tenemos que tenderle la ayuda a nuestros hermanos. Tampoco no es el momento de tirarnos simplemente y dejar de luchar, dejar de levantar la voz. Ahora más que nunca tenemos que educarnos para que nosotros como latinos, como inmigrantes, tengamos posiciones de poder y de liderazgo para que seamos contados. Tenemos que aprender de lo sucedido y también tenemos que aprender a hablar y a ejercer nuestros derechos, no quedarnos callados. Para informarles a la comunidad también que en estos momentos tienen que ser muy cautelosos, porque hay personas que se están aventajando de todas estas situaciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas personas les pueden estar diciendo, ay, vamos a meter alguna solicitud, vamos a mandar estos papeles, y no son abogados de inmigración o ni siquiera son abogados. Entonces, simplemente les están cobrando dinero por mandar una petición o por no hacer nada. Yo tuve un caso, y fue un caso muy sonado en Cincinnati, en donde un policía estaba lamentablemente vendiendo seguros, entre comillas, de inmigración. Eso no existe. ¿Ok? Este oficial es oficial Lavoy, estuvo en todas las noticias, pero lamentablemente muy pocas personas supieron de esto. Entonces él les decía, voy a venderles algunos seguros, si inmigración llega a estar en contacto con ustedes y ustedes me pagan, entonces yo voy a meter en el sistema y va a salir unas lucecitas donde dicen que ustedes están protegidos. Eso no existe. ¿Okay? Y como lo dijo la psicóloga, infórmense. En este momento no hay nada que hacer, y si ustedes van con un abogado, siempre pregúntenle, bueno, ¿cuántos casos usted ha llevado? ¿Dónde están sus diplomas? ¿Dónde está su licencia para ejercer? Todos los abogados tenemos que tener un diploma donde está la licencia para ejercer, y todo el mundo estaríamos dispuestos a enseñárselo a nuestros clientes porque nos costó mucho trabajo, ¿ok? Y hay práctica ilegal del derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que para un abogado, para una persona que está ejerciendo el derecho y no tiene la licencia correspondiente, esto es ilegal. En muchos estados también ya se ha tipificado criminalmente, pero también se puede reportar a la Suprema Corte de cada estado, ¿ok? Y se puede demandar por daños. Entonces tengan mucho cuidado de dónde están obteniendo esta información, porque en esos momentos generalmente vemos muchos casos de fraude. Y claro que hay una vulnerabilidad
del aspecto psicológico, que a veces vamos a tratar de buscar lo que queremos oír. Oímos lo que queremos oír. Entonces, una persona que estafa nos dice lo que queremos oír. Y entonces, a veces no es tan fácil. Entonces, informarse con alguien que es profesional y que es legal y que está practicando bien. Y no nos dejemos ir por un sueño que a la larga nos va a costar más caro y nos va a causar más problemas con nuestra salud mental. Gracias, Lorena, por todo lo que haces, por la comunidad. Muchísimas gracias, Heréndira, por todos tus tips. Espero que les sirva mucho a nuestra comunidad que tanto lo necesita. Gracias. Y también una de las cosas que yo recomendaría es de que no se mantengan aislados. Y es muy importante lo que estaba diciendo la abogada, que este es un momento en donde tenemos que informarnos y mantenernos unidos. Mantenernos unidos quiere decir que no nos aislemos, no nos encerremos en la casa por temor o por miedo, porque eso va a alimentar más la incertidumbre, la ansiedad, la depresión, cualquier cosa que esté pasando. Entonces, recuerden que buscar aliados es muy importante, trabajar juntos. Unos de nosotros tenemos más privilegios que otras personas. Entonces, ¿cómo usar ese privilegio para también trabajar juntos en la comunidad y aprender mutuamente? Y no están solos. Cuando empiezan a hablar con otras personas, se van a dar cuenta que su caso no está aislado, que hay otras personas, pero también recuerden que su caso es único. Lo que le pasó a esta familia no necesariamente les tiene que pasar a ustedes. Cambien pensamientos negativos a positivos y recuerden, descansen, tomen su tiempo, respiren y recuerden esta cosa, entre más se preocupen, menos resuelven. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, Lorena. Muchas gracias a las dos y gracias a ustedes por escucharnos.